El niño del árbol de pirul, leyenda del estado de Hidalgo. En un pequeño pueblo del estado de Hidalgo, existía una leyenda que helaba la sangre de todos aquellos que la escuchaban. Se decía que en lo profundo del bosque, cerca del río, crecía un antiguo árbol de pirul que estaba habitado por el espíritu de un niño malévolo. Su nombre era desconocido, pero su presencia se sentía en cada rincón del pueblo. El niño del árbol de pirul era conocido por su apariencia siniestra. Su piel era pálida como la muerte, sus ojos eran negros como el carbón y su risa era tan escalofriante que helaba los huesos. Los rumores decían que había sido víctima de una tragedia durante su corta vida y su espíritu se había convertido en una entidad maligna. Una noche, un grupo de valientes decidió desafiar el miedo y explorar el bosque oscuro. Armados con linternas y cruces, se adentraron en la oscuridad, sintiendo cómo el aire se volvía denso y cargado a medida que avanzaban entre los árboles retorcidos. A medida que se adentraban en el bosque, los sonidos de los animales se extinguían gradualmente, dejando solo el silencio sepulcral a su alrededor. El viento soplaba con un aire gélido, susurrando voces incomprensibles. Sabían que estaban pisando el territorio del niño del árbol de pirul. Cuando las luces de sus linternas iluminaron un claro en el bosque, los valientes se encontraron con el árbol de pirul. Su tronco retorcido se alzaba ominosamente hacia el cielo y su sombra parecía tener vida propia. El aire se llenó de una presencia sobrenatural y un escalofrío recorrió sus espaldas. Sabían que no estaban solos. De repente, una figura pequeña y sombría emergió de entre las ramas del árbol. Era el niño del árbol de pirul con su risa macabra y su mirada penetrante. Los valientes se encontraron atrapados en su hechizo, incapaces de moverse o hablar. El niño comenzó a revelar su verdadera naturaleza. Había sido condenado a vagar por el bosque debido a la maldición que pesaba sobre él. Ahora buscaba venganza contra aquellos que habían causado su sufrimiento. Los valientes se dieron cuenta de que habían caído en una trampa mortal y que sus vidas estaban en peligro. Pero justo cuando parecía que todo estaba perdido, uno de los valientes logró romper el hechizo y liberar a los demás. Con una valentía inquebrantable, se enfrentaron al niño del árbol de pirul, utilizando cruces y oraciones para debilitarlo. La batalla fue intensa, con sombras danzando y risas diabólicas resonando en el bosque. El niño lanzaba maldiciones y trataba de confundir a los valientes, pero ellos no se dejaron intimidar. Unidos en su determinación de proteger a su pueblo, lucharon con todas sus fuerzas. Finalmente, los valientes lograron vencer al niño del árbol de pirul, liberando su espíritu atormentado y poniendo fin a su maldición. El bosque volvió a ser un lugar de tranquilidad, pero siempre recordaría la oscuridad que una vez lo invadió. La leyenda del niño del árbol de pirul se convirtió en una advertencia para todos. Los habitantes del pueblo aprendieron a respetar el poder del mal y a no desafiarlo. Pero siempre estarían alerta, sabiendo que el niño aún podría acechar en las sombras, esperando su próxima oportunidad para sembrar el terror una vez más.